Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a Por Encima de las Nubes, un podcast que comenzamos hace un tiempo y llevaba, ¿verdad? Unos meses que no hacía ningún capítulo. Eh, eh, he decidido, ¿verdad? Sentí en mi corazón hablar sobre este tema cuando la iglesia deja de ser un lugar seguro. Este podcast nace desde un lugar honesto, sincero, desde el corazón, eh, debido a que uno ve diferentes situaciones con el pasar de los años y el dolor silencioso de aquellos, de aquellos que han sido heridos dentro de la iglesia nos mueve a veces a hablar de estos temas o a pensar en estos temas, pero muy poco se habla al respecto. Así que aquí vamos a hablar sin miedo, sin religiosidad, sin máscara. Vamos a explorar lo que significa seguir a Cristo cuando el templo deja de ser un refugio o un lugar tranquilo, un lugar donde uno pueda estar en paz. Cuando la comunidad que debe sanar, que debe proveer esa ayuda, termina hiriendo. Cuando la fe se sostiene a pesar de las fracturas. Este podcast o este tema lo voy a dividir en 8 episodios diferentes, uno cada sábado, durante los próximos 8 sábados. Y cada episodio ofrece una reflexión profunda, bíblica, compasiva, diseñada para acompañar quienes están en transición espiritual, en búsqueda de sanidad, o en una lucha con el dilema de quedarse o irse de un lugar que ya no nutre su alma, en este caso el templo, las 4 paredes. Este no es un espacio, y esto quiero aclararlo, es un espacio no para atacar a la iglesia, en nada en lo absoluto al respecto, sino con el fin de sanar, de discernir, con la intención de que reconozcamos cuál es nuestro camino y volvamos al corazón de Jesús, que sigue siendo y seguirá siendo siempre ese lugar seguro, aún cuando la gente, las congregaciones, cuando los llamados cristianos, cuando los cristianos, a veces pareciera que no lo es. Si te has sentido o has sentido ansiedad de ir al templo, si te has sentido juzgado, silenciado o incomprendido, o simplemente estás en busca de un lugar donde tu fe pueda respirar, yo te invito a que escuches este podcast, estos 8 episodios, porque son para ti. Este primer episodio lleva por título La herida que nadie quiere hablar. Así que, bienvenidos, una vez más, bienvenidos. Gracias por sintonizar, gracias por escuchar, gracias por atreverte a no solamente escuchar, sino a analizar, porque sé que después que comienzas a escuchar vas a analizar y vas a quizás a reenfocarte, vas a ponerte en el lugar quizás de aquellos que en algún momento dado te has encontrado en el camino, que han sido heridos, o probablemente tú misma has sido herido, y, y vas a comenzar entonces a analizar, y te felicito por eso. Gracias definitivamente por darle un espacio a tu alma, porque en la medida que analices, en la medida que te autoinspecciones, hagas esa introspección, le estás dando un espacio a tu alma, a tu corazón, de ser honesto, de ser sincero. Y hoy vamos a hablar de esa herida de la cual nadie quiere hablar. Esa herida que muchas veces, y la mayor parte, o sea, vamos a hablar realmente de la herida que nace dentro de la iglesia. Esa herida que duele más que cualquier golpe que el mundo en sí mismo te pueda dar. Así que, tranquilo, tranquila. Este es un espacio seguro. Vamos a llevar el mensaje tal como lo hemos sentido, con la esperanza de que provoque un cambio en la dirección correcta, donde
podamos sanar a aquellos que están heridos, donde podamos reflexionar a aquellos que de una manera u otra, sin querer, sin intención, herimos, juzgamos, lastimamos a las ovejas de Cristo. Así que, ¿cuál es ese dolor del que no se habla? Quizás usted ha estado en esta posición, pero quizás no tiene una idea clara de cuántas personas cristianos, entran en un dilema cada vez que tienen que asistir al templo. Entran en esa lucha interna, pensando, haciéndose la pregunta: ¿voy o no voy al templo? Y quizás usted se pregunte, pero ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tener esa lucha? Si la iglesia es ese lugar donde encontramos esa paz, si la iglesia es ese lugar donde se supone que es el refugio del creyente, es el refugio del ser humano, si pudiéramos llevarlo a un contexto, es ese lugar, el último lugar donde usted podría pensar que va a ser herido. Porque es el lugar donde se habla de ese amor de Cristo, donde se promueve el amor de Cristo, donde se habla de la paz que Cristo dijo que nos daría, donde se habla de esa unidad, de esa coinonía como hermanos, como familia, en el templo, en esas cuatro paredes. Pero esas personas no entran en ese dilema, en esa lucha interna de si van o no van a la iglesia, no por el mero hecho de que hayan perdido la fe o porque estén fríos, no porque se hayan apartado, sino más bien porque han sido heridos por quienes supuestamente representan ese amor de Dios. Y no siempre la herida va a venir del hermano que se sienta al lado. A veces viene de los líderes, a veces viene de diferentes partes, pero la mayor parte de las ocasiones es de aquellos que de una forma u otra ejercen un tipo de liderato, ya sea enseñando, ya sea predicando, ya sea dirigiendo algún departamento, dirigiendo inclusive la misma iglesia. Usted puede encontrarlos en diferentes posiciones, en diferentes lugares dentro de la iglesia. Y esa herida que se produce que viene de ello, esa herida es distinta. No es una herida como cualquiera que te hiere afuera, ¿verdad? Que no conoce a Cristo. No, es una herida diferente. Esa herida trastoca la fe. Esa herida trastoca la confianza, la identidad, hasta esa relación que podemos tener con Dios, porque nos hace a veces pensar, nos hace analizar y cuestionar. ¿Dónde está Dios en este asunto? ¿Por qué permiten que esto pase? ¿O por qué esta gente que dice tener a Dios actúan de esta manera? Me hieren, me han herido. Cuando alguien de afuera, cuando alguien que no es cristiano, cuando alguien que no conoce a Cristo, cuando alguien que no sigue a Cristo nos hiere, esa herida, por alguna razón, uno la espera y uno la entiende, uno, ¿verdad? Se da cuenta y dice, bueno, la persona no tiene a Cristo, la persona no conoce a Cristo y necesita esa gracia, necesita ese amor, necesita ese perdón. Y no digo que quien te hiera en la iglesia no necesite perdón, sí necesita perdón, sí necesita gracia. Pero cuando esa herida realmente viene de adentro, de los que están cercanos a ti, de los que se supone que están para protegerte, para ayudarte, para trabajar juntos, esa herida quiebra, esa herida duele, esa herida realmente hay personas que los destruye, hay personas que no vuelven a la iglesia, hay personas que están dentro de la iglesia, dentro del templo y van con dolor, van con sufrimiento, van en la expectativa de qué me va a pasar hoy, qué va a suceder hoy, aun cuando van con la intención de adorar a Dios, su sistema defensivo está alerta, está activo al 100%, porque no quiere ser herido.
cuando esa herida viene de adentro, lo que realmente duele en ese momento no es lo que ocurre, no es ese acto de esa acción que te hiere, es lo que provoca, o sea, lo que te hace pensar, lo que te mueve a analizar el porqué de esa herida, por qué pasó esto, por qué me hirieron de esta forma, por qué me juzgaron de esta manera, por qué me tienen en una esquina de esta forma, por qué el mensaje va dirigido a mí de esta forma. De diferentes maneras usted puede encontrar esa herida, pero es esa acción, lo que provoca esa acción es lo que realmente es doloroso porque lleva a una contradicción. Hablamos de amor, pero no representamos ese amor cuando herimos a alguien, cuando realmente provocamos esa herida en otras personas. Y a veces podemos llegar al punto de convertirnos en unos simples religiosos, tal como lo eran los fariseos, tal como lo era ese grupo religioso antiguo de la era de Cristo, donde no les importaba lastimar, herir, expulsar, sacar, imponer cargas más allá de lo que pudiesen llevar las personas, y ellos ni tan siquiera la tocaban con un dedo, tal como lo dijo Cristo en una ocasión. Y simplemente porque cumplen con las reglas establecidas, con las leyes establecidas dentro del templo, pues piensan que eso les da un título de autoridad de que sí, mira, esto es de esta manera y así hay que hacerlo porque esto es así. Y se nos olvidan varios textos bíblicos, varios textos base, varios textos fundamentales dentro de la iglesia, dentro de la palabra, que son para nosotros como cristianos. La Biblia dice que si alguno fuera encontrado en alguna falta, que lo restauremos, que lo levantemos. E inclusive dice que nos consideremos a nosotros mismos cuando tal cosa hagamos. O sea, usted no se va a entrar a pedrar, usted no se va a entrar a pescozar, usted no se va a dar de golpe, usted no se va a tirar fuera a la calle si usted se siente mal. Usted va a buscar refugio, usted va a buscar levantarse, usted quiere que lo traten bien, usted está cortado, usted está sangrando, usted está herido, usted quiere ¿verdad? Que lo sanen, que lo venden, que le pongan aceite, que le pongan medicamento para ayudarlo a levantarse. Esa es la expectativa. Usted mismo no se maltrata, y de esa misma manera la Biblia nos lleva a nosotros. Que si encontramos una persona que ha fallado, que está herida por la falla que cometió, no le sigamos añadiendo más a la herida, no le rasguemos más la herida, no metamos el dedo dentro de la llaga, no. Levantémosle las manos, ayudémosle a sanar, ayudémosle a levantarse. Esas personas que hieren a veces y en esa contradicción, pues nos lleva, porque son personas que hablan de ese amor de Cristo, pero cuando usted mira, no actúan como Él. No actúan. Yo hace un tiempo atrás vi un video ¿verdad? En las redes sociales de esta persona, líder, pastora dentro de la iglesia, que dentro de lo que estaba hablando decía, ahora mismo yo quisiera coger a alguien, matar a alguien, porque no pasó algo dentro del funcionamiento de ese día de la iglesia, del servicio, como ella quería que pasara, como siempre pasa, y la persona se desquitó con la persona que no siguió el protocolo, porque fue un protocolo, no era algo esencial, no es algo bíblico, que había que hacerlo de esa misma manera. Y dentro de su frase, dentro de sus palabras, llegó a decir: yo quisiera matar a alguien. ¡Wow! Y usted dice, y esa es la persona que me habla de Cristo, esa es la persona que me habla de amor. Personas que predican amor, pero entonces lo que practican es el juicio. Porque hablar la verdad con la intención de intimidar, con la intención de herir, con la intención de sentirse superior, esa no lleva amor. No lleva amor. Jesucristo habló la verdad a la gente, a las personas, de eso le habló. De esa manera les llevó el mensaje, pero no les llevó el mensaje de destrucción, de herirlo, de lastimarlo. No, los llevó a levantarse. Te puede ver a la mujer adúltera cuando se la trajeron a Jesucristo. Él no la apedreó, y eso era lo que decía la ley, que había que hacerlo. Y usted podrá decir que no, pero no vinieron con la otra persona, no trajeron a la otra persona.
la realidad es que había que apedrearla según la ley establecida, mas Jesucristo en su amor y en su misericordia habló verdad y dijo: cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al final le dijo a la mujer adúltera: nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí está la verdad. Lo mismo hizo con la mujer samaritana. ¿Y cuántos más? Dentro de la Escritura, con usted mismo, conmigo, Dios lo ha hecho de esa forma. Así que esas personas que dicen ser luz, pero que son intolerantes, que son destructivos con sus palabras, que no realmente no viven, no proyectan ese amor de Cristo, esa luz que se supone que tengamos como iglesia, no debería ser algo tan escandaloso, en el sentido de que, wow, ¿cómo es posible que esto pase? Aunque sí ocurre, aunque sí nos llega a la mente. Jesucristo sabía de esto. Jesucristo entendía que esto ocurría en su tiempo, y lo expresa en el capítulo 16 de Lucas, del versículo 18, cuando él habla y le dice, cuando está hablando sobre una parábola, y termina diciendo: los hijos de este siglo son más sagaces con los de su propia ¿verdad? área. Y cuando habla de los hijos de este siglo, perdón, está hablando de las personas que no tienen a Cristo, de las personas que no le sirven a Dios, las personas que no son cristianos. Dice que son más sagaces en el trato a sus semejantes que los hijos de luz. Tratan mejor a los hijos a los que son suyos que los mismos cristianos. Prácticamente, en palabras resumidas, en palabras parafraseadas, fue lo que Cristo quiso decir. O sea, para él, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, eso no es una sorpresa. Y lo deja escrito, o está escrito en la palabra, en la Biblia, con el fin de que nosotros estemos advertidos, con el fin de que tengamos siempre eso consciente, que seamos, que tengamos discernimiento, que aprendamos a discernir a veces cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando decimos, cuando presentamos un caso, cuando queremos traer a alguien a hablar de una situación que está ocurriendo. Tengamos conciencia y no seamos esa espada que termina de masacrar, que termina de herir, de lastimar a esa vida. ¿Por qué esa herida duele tanto? Esa herida, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, duele porque la herida espiritual no es una herida simplemente emocional. No es que estás emocionado, no es que simplemente eres demasiado débil. No, 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 no. No es una herida que es socialmente simple, sencilla, que te hirieron la gente que están alrededor, como te hiere cualquier otra persona en tu grupo de trabajo, donde quiera fuera. No, no. Es una herida que toca un poco más profundo en el ser. Es una herida porque donde tú esperas, donde tú vas a buscar refugio, en vez de darte ese cariño, en vez de darte ese amor, en vez de levantarte, somos heridos. Y pasa como la historia del samaritano y del el que fue herido, del buen samaritano, donde los religiosos les pasaron por el lado y simplemente lo dejaron herido, lo dejaron lastimado. Y pasar y dejarte lastimado es lo mismo que darte con una pedrada. Es lo mismo. Mas sin embargo, esta persona que no pertenecía a ese grupo religioso fue movido a misericordia. Sabemos la historia, sabemos la parábola, y levantó, ayudó, restauró. Y no solamente levantó, ayudó y restauró, sino que estuvo pendiente a que todo estuviera bien, a que no le faltara nada. Ese lugar donde esperamos esa gracia extendida, donde esperamos que entiendan: oye, yo no soy perfecto, yo cometo errores, no me juzgues más, no me lastimes más, vengo herido, vengo lastimado, no es para que me pisotee, no es para que me haga sentir menos. Espero gracia de la misma manera que a ti se te otorgó gracia, yo espero lo mismo.
Por eso es que duele tanto, porque esperábamos descanso y en vez de descanso entramos en este dilema. ¿Voy a ir a la iglesia otra vez para qué? ¿Para que me den? ¿Para que me hieran? ¿Para que me lastimen? ¿Para que me juzguen? ¿Para que me hagan sentir menos? En vez de descanso, lo que encontramos es una lucha constante con los propios nuestros. En vez de esa ayuda, en vez de esa gracia, en vez de ese descanso, en vez de ese refugio, encontramos juicio, encontramos presión de que tenemos que ser de una manera totalmente diferente, cambiar todo, inclusive ser distintos nosotros mismos. Encontramos esa lucha de comparación en cuanto a este lo hace mejor que aquel y por eso es que a este lo tenemos aquí, porque este no funciona y te encuentras en esa lucha, encuentras una exigencia donde tienes que presentarte de una manera protocolar, donde tienes que tener una forma de vestir, una forma de hablar, un conocimiento, ¿verdad? Directo o amplio para que puedas ser partícipe, para que puedas participar, tengas estudios, tengas diferentes cosas, te encuentras en esa lucha, te encuentras en una manipulación constante donde tienes que ser de esta forma, pues, porque utilizamos la palabra a veces para mover a las personas a hacer lo que nosotros querramos. De lo contrario, lo que encontramos es indiferencia. Tú no funcionas, tú no cabes en este lugar. Sin decírtelo directamente con sus acciones, así a veces nos hacen sentir. Y duele, porque entonces es donde uno analiza, donde uno piensa, donde uno dice, si aquí no estoy seguro, si este era mi último lugar de refugio, fui lastimado en mi casa, en mi hogar, fui lastimado en mi trabajo, fui lastimado por la sociedad y vengo a este lugar, a la iglesia, con el fin de levantarme, con el fin de continuar y aquí también me hieren. ¿En dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Pero escucha esto. Ya después que entramos en este dilema y entramos en esta situación, en este problema donde reconocemos que tenemos una herida, donde reconocemos que tenemos una situación que tenemos que trabajar, que tenemos que sanar, sin importar de dónde haya venido. Aquí entonces vamos a hablar de esa verdad que libera. De esa verdad que muchas veces nos pone entredicho, ¿verdad? Si vamos o no vamos a la iglesia, porque nos vamos a sentir, inclusive nosotros mismos nos atacamos por lo que nos han inculcado. Decimos, bueno, pero si no vas a la iglesia, pues tú no vas a la iglesia a mirar a la gente, tú vas a la iglesia a mirar a Dios. Esa es la idea, ese es el pensamiento que tenemos, ese es el pensamiento con el que nos machacamos nosotros mismos. Pero el mismo Jesucristo no espera que tú estés en un lugar donde Él no sea representado, donde en un ambiente donde su amor no permea, sino que la gente no lo tiene, no lo puede expresar, no lo puede dar. Jesús habló en diferentes momentos y dijo que no todos los que dicen Señor, Señor, están con Él. Y las palabras correctas fueron: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No, o sea, tú puedes hablar de Jesucristo y estar totalmente alejado de Él. Y esas cosas Jesucristo nos llamó a verlo. O sea, que eso no nos confunda. Que no todos los que hablen a través o en relación a Jesucristo, pero van contrario al carácter de Jesucristo, ahí tenemos que reaccionar, que analizar. Otra cosa, y esto es algo muy común y tenemos que ser conscientes, la iglesia no es un lugar perfecto. Si buscamos un lugar perfecto, nunca lo vamos a encontrar. Si buscamos una iglesia perfecta, nunca la vamos a encontrar. Pero no debe ser la constante, no debe ser una iglesia que esté hiriendo, sino una iglesia que esté restaurando. Porque siempre nos vamos a encontrar a alguien dentro de la iglesia que dice ser de Cristo, pero no lo es. Pero no debe ser la mayoría. Y debemos entonces levantarnos las manos nosotros mismos. Jesucristo fue bien claro en Mateo capítulo 7, verso 16, cuando dijo: por sus frutos
los conoceréis. Estemos pendientes, no nos dejemos llevar o influenciar por las posiciones que puedan tener, por las palabras bonitas que a veces puedan decir. También en Mateo 11:30, y esto es bien importante, Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si desde que tú llegas a la iglesia tú estás compitiendo, estás en una lucha constante para alcanzar el estándar que el hombre pone, eso es una carga más pesada de la que habló Jesucristo. Por ende, no proviene de él. Si la herida que recibimos vemos que es constante, que está sangrando constantemente, que no hay manera de que sane, que es una lucha semanal, diaria, y no vemos una ayuda en esa dirección y continúa sangrando, entonces no es esa corrección de la cual habla la Escritura, que de momento parece un poco, ¿verdad? La disciplina no es agradable, esa corrección parece no es muy agradable, pero eventualmente produce fruto. Y si eso no se está viendo, si esa herida no se está viendo porque sigue una herida constante, no porque sigas haciendo lo mismo, vamos a ser claros, pero sí te siguen, ¿verdad?, recordando la falta, se siguen estrujando la herida constantemente, tú tratando de sanar, tú tratando de cambiar, pero como quiera vuelven y te la estrujan en la cara, pues entonces ese no es el lugar. Esa corrección no vino de Dios, no vino de Jesucristo. Si el templo, si las cuatro paredes, el grupo donde tú te congregas, en vez de traerte paz, lo que te traen es discordia, lo que te traen es lejanía de esa búsqueda de Dios, pues entonces ahí Jesucristo no se ve reflejado, no está reflejado. Cuando venimos delante de Dios, cuando hablamos con Dios y le decimos lo que nos está pasando, mira, Señor, me hirieron de esta forma, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No pienses que al tú mencionarlo, no pienses que al tú expresarte, no pienses que al tú decirlo, que tú abrir tu corazón y decir: me siento de esta manera, me siento herido, me siento lastimado, no sé qué hacer, no sé a dónde más ir. No pienses que eso escandaliza a Dios, que eso lo molesta, que eso lo incomoda, que eso lo hace verte a ti de una manera menos. Él no te va a llamar débil, Él no te va a llamar rebelde, Él no te va a llamar una persona inestable, Él no te va a seguir hiriendo. Él ve esa lucha que tú llevas, Él ve tu corazón, Él entiende el cansancio que tú llevas. Él conoce ese corazón completo de adentro hacia afuera. Dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el mismo Dios responde y dice: yo Jehová. Y ese corazón hay que guardarlo. No es un llamado al que nos hace la Escritura, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios Jesucristo está pendiente a ese corazón. Él no te está pidiendo que ignores lo que sientes, que ignores el dolor, que ignores y lo pongas en una esquina donde a veces nos enfocamos y nos encontramos como que tenemos que presentarnos de este papel, de esta manera, para que la gente no piense que somos diferentes, que somos débiles, que estamos lejos de Dios, que estamos siendo, ¿verdad?, que no tenemos fe, que no tenemos, ¿verdad?, esa conexión, esa relación con Dios como debiera tener. No, Él no quiere que tú ignores lo que sientes, Él quiere que tú se lo expreses. Esa es de la manera en que nosotros comenzamos a sanar. Él no quiere que tú finjas. Fingir lo que tú no eres, lo que tú no sientes, es mentir. Y los mentirosos, dice la Escritura, que no entran al reino de los cielos. Así que no podemos fingir. No es que te estamos dando carta abierta. No es que la Biblia te da carta abierta a que tú reacciones a cómo te sientes. La Biblia sí te dice o te espera que tú no mientas en lo que sientes. Pero no es que te las desquites con todo el mundo y digas: no, es que yo soy humano, es que soy real, es que soy, ¿verdad?, yo soy honesto y me siento así, pues esta es mi reacción. No, usted se siente triste cuando le pregunten. Se siente triste, se siente herido. Me siento herido. A mí en lo personal utilizo un verso bíblico y lo uso constantemente y realmente lo digo con la intención. Cuando estoy cansado, cuando me siento abrumado, digo que estoy cansado pero persiguiendo.
Estoy siendo honesto conmigo mismo, estoy siendo honesto con Dios, y cuando hablo con Él se lo digo: Señor, estoy cansado, pero confío en ti, creo en ti. Aunque a veces no confíe en mí, en cuanto yo pueda soportar, en cuanto yo pueda sostenerme de pie, yo confío en Dios. Pero me siento de esta forma y necesito ayuda. Usted no puede esperar que esa ayuda venga si usted no la pide, si usted no la expresa. Así que no finjas estar en tu mejor momento cuando estás en el suelo, cuando te sientes derribado. Como dijo Pablo, mira, derribado mas no destruido. ¿Sabes? Es una realidad. No somos perfectos y no somos inmunes al dolor. Jesucristo no espera que usted se encuentre, que usted se mantenga en un lugar donde hay abuso espiritual, donde hay hipocresía, donde hay dureza de corazón. De hecho, cuando usted va al libro de Juan capítulo 9, donde habla de la sanidad del ciego de nacimiento, ya para el versículo 22 están los fariseos indagando sobre quién sanó al joven, y llaman a los padres del joven y le dicen: bueno, ¿quién lo sanó? Yo no sé, yo sé que él nació ciego, pero ahora está viendo, así que pregúntale a él. La respuesta sale de esta manera porque estaban siendo amenazados. Había habido ya el sistema religioso de ese momento estaba predispuesto a aquel que crea en Jesucristo, aquel que lo confiese como el Mesías, mira, lo vamos a castigar y lo vamos a expulsar del templo. Para esa gente el templo era lo máximo. Ya para el versículo 35 Jesús se encuentra con el joven que él había sanado, porque lo botaron de la iglesia, porque lo botaron del templo y lo expulsaron. Dijeron: aquí no entran más nada. El mismo sistema religioso. Jesucristo no le dijo: tienes que volver, tienes que seguir, tienes que intentarlo, tienes que ver calladito y sigue buscando porque tú me miras a mí. No. Él ni tan siquiera le mencionó eso. Él le dijo: ¿tú crees? Él le dijo: tú esperas, tú crees en el Mesías. Sí, pues mira, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese que, en el que tú crees, en el que tú estás esperando. Ese yo soy. La mejor manera de expresar ese agradecimiento, esa gracia, ese amor reflejado de esa forma, en vez de juicio, mira, es una declaración de que yo estoy aquí contigo, tranquilo. No es para que sigas siendo lastimado, herido, acusado, menospreciado dentro de la iglesia. Así que vamos finalizando este primer episodio, y quiero que te lleves esto y lo analices, lo pienses, y que, como te dije al principio, dedicarte a escuchar este ratito, estos minutos, es una oportunidad para que seas honesto, honesta contigo mismo. Y quiero que sepas que el dolor que tú sientes, que nadie te haga sentir que no es válido, porque es válido. Que la lucha que tú llevas constantemente de si voy o no voy a la iglesia hoy, qué hago, qué no dejo de hacer en esta dirección, es real. Que no pienses que por el hecho de que las personas te han herido y que hoy tú estás dudando si vas o no vas a la iglesia, o simplemente ya no quieres volver más al templo, eso no significa, y quiero que lo analices y quiero que lo pienses, eso no significa que ya tú no tienes fe y que tu fe está destruida, está por el piso, que no tienes confianza en Cristo, en Dios. Él no pertenece a las cuatro paredes. Él está en todo lugar. Y no te estoy diciendo que no te congregues. La Biblia manda que nos congreguemos. En esa unión, en esa coinonía es donde encontramos ese fortalecimiento, esa ayuda mutua. Quiero que sepas y tengas bien claro que independientemente quién te haya herido, quién te haya lastimado dentro de la iglesia, quien sea, Jesucristo sigue siendo ese lugar seguro, ese lugar donde tú puedes ir a hablar confiadamente, expresarte ante el trono de la gracia para que puedas hallar paz y gracia para el oportuno socorro,
para que puedas encontrar sanidad, para que puedas encontrar descanso. Como dice en tu palabra, aquel que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo le haré descansar. Eso dice Jesucristo, eso dijo Jesucristo, eso está ahí escrito y sigue vigente, no ha pasado de moda. Este episodio de hoy es el comienzo de estos 8 y este es el comienzo, si te das la oportunidad, de sanar. Este es el comienzo de liberarte de esa carga, de comenzar a sanar esa herida que es, por el tiempo que sea, lleva sangrando y no pareciera tener sanidad. Así que quiero que te lleves eso para el próximo episodio, que será el próximo sábado. Vamos a hablar de por qué duele tanto cuando la herida viene de adentro y cómo es que entonces vamos a empezar a sanar esa herida. Y como te dije, este es solo el comienzo. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente, gracias por permitirte a ti sentir lo que estás sintiendo y decir: esto es normal, esto es real, necesito bregar con esto, necesito trabajar con esto. Gracias por no alejarte de Jesucristo, gracias por seguir creyendo en Él, gracias por estar pendiente, por seguir luchando para agradarle solo a Él. Aun cuando nosotros, los que decimos que somos cristianos, pareciera en ocasiones que no reflejamos ese amor de Cristo. Así que te dejo con esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, y nos veremos el próximo sábado en otro episodio más de este podcast, cuando la iglesia deja de ser un lugar seguro. Así que te invito a que te sintonices, que lo busques, búscanos en Por Encima de las Nubes. Ese es el título del podcast, ese es el nombre del podcast, Por Encima de las Nubes. Puedes escribirnos a porencimadelasnubes2@gmail.com. Cuando quieras puedes inclusive entrar a la página y enviar un mensaje como tú quieras. Si necesitas oración, si necesitas ayuda, estamos a la disposición. Puedes encontrarnos en los podcasts de Apple, de Spotify, Pandora. Con toda confianza, búscanos Por Encima de las Nubes y nos vas a encontrar. Este que te habla, tu hermano y amigo Anel Pérez, te dice: no te rindas, vamos a seguir. Nos veremos en el próximo episodio. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga.